Hola, bienvenidos a el video del curso de óptica clásica de polarización. Este es uno de nuestros últimos temas, también uno de los más importantes. Para hablar de polarización, bueno, hablando en el contexto de luz láser, la polarización es importantísima porque la luz láser justamente nos permite controlar esto muy precisamente, y ahorita les voy a decir de qué se trata. Bien. Ya vimos en la clase anterior, en la clase de ondas electromagnéticas, que la luz es un campo electromagnético oscilante, y lo curioso es que, bueno, si estamos hablando de ondas planas nada más, que ese es el caso más sencillo y ese es el caso en el que nos vamos a quedar manipulando en esta clase. Bueno, pues ya vimos que forzosamente las leyes de Maxwell nos dicen que el campo eléctrico y el magnético son ortogonales. Entonces, bueno, aquí simplemente estamos ilustrando lo que vimos la semana pasada en este sentido. Son dos campos electromagnéticos ortogonales, oscilando al mismo tiempo, con la misma frecuencia. Quizá haya una fase entre ellos, y eso va a ser muy importante tomarlo en cuenta en esto de la polarización. Pero es importante es muy práctico poner las reglas del juego, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a establecer un lenguaje el cual se usa mucho en la electrodinámica. Bueno, es en la electrodinámica general, en todos los regímenes, en particular en la óptica. Digo, hay polarización de microondas, hay polarización incluso de sonido, pero bueno, de eso no vamos a hablar ahorita. Em, entonces, tenemos un campo. Siempre se habla del campo, se hace referencia al campo eléctrico. Esto es una convención. Siempre la luz viene acompañada, el campo eléctrico de la luz viene acompañado de un magnético. Aquí, bueno, son expresiones que ya vimos en clase. Ya vimos que forzosamente uno tiene que ser, bueno, la amplitud de uno tiene que ser igual a la amplitud del otro sobre la velocidad en la que se propaga la onda. Y bien, nosotros vamos a definir que la luz está linealmente polarizada en X si el campo eléctrico está contenido en el eje X. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es la primera animación que les estoy mostrando. Aquí no le pusimos etiqueta, pero este es el eje X en donde está oscilando. Y la onda está oscilando sobre el eje X y propagándose en dirección Z. Como ven acá, está totalmente contenido en el plano XZ. Y en Y no tenemos nada. Esa es cuando el campo eléctrico, ojo, el campo magnético tiene que ser ortogonal a las dos otras direcciones. Tiene que ser ortogonal a X y a Z. Entonces no le queda más que estar en Y. Y eso es lo que tenemos aquí en nuestro primer campo electromagnético hipotético E1-B1. Entonces, cuando aquí le estamos poniendo un ejemplo donde es una onda plana, dada su campo eléctrico por la amplitud E01 por E a la I KZ menos omega t, que eso es simplemente, le estamos dando una frecuencia omega y estamos diciendo que se está propagando solo en la dirección Z. Y bueno, tiene que ir acompañado de su vector unitario, ¿no? Para establecer que está contenido, que está oscilando sobre el eje X. De igual manera, entonces tenemos, si ustedes aplican las leyes de Maxwell a este campo, encontrarán que su campo magnético que lo acompaña, el campo magnético que lo acompaña es E0 entre V, donde V es la velocidad, por E a la I KZ menos omega t, pero
en dirección ortogonal tanto al campo eléctrico como a la dirección de propagación. Ustedes imaginarán que, bueno, yo puedo tener, si estoy propagando en Z, yo puedo tener oscilaciones, debo de tener oscilaciones ortogonales, por lo menos esa es la aproximación parcial. Y entonces, pues si mi onda se está propagando en Z, entonces yo tengo oscilaciones en X y en Y, ¿no? Y aquí lo tengo justamente el caso al revés. Cuando digo que está linealmente polarizado en Y, entonces el campo eléctrico es el que está en Y. Y tengo exactamente lo mismo, pero con la amplitud correspondiente, que es otra amplitud. Estamos trabajando ahorita en abstracto. Y pues bueno, es exactamente lo mismo, con su amplitud distinta, oscilando en la dirección Y. Entonces aquí tenemos, fíjense muy bien, aquí simplemente ¿cómo se llama? La dirección ortogonal, propagándose en la misma dirección. Y bien, aquí tenemos nuestros campos, nuestro campo linealmente polarizado en X y linealmente polarizado en Y. Bueno, como verán, si yo basta, hay varias razones por las cuales solo se considera un campo. Una es que teniendo la información de un campo, tienes la información del otro campo forzosamente, las leyes Maxwell te lo dan. Entonces no tiene caso estar hablando de los dos. Y otra muy importante es que el campo eléctrico tiene un mayor acoplamiento con la materia, con los electrones, sobre todo con los electrones que están dentro de los átomos, ¿no? Entonces, su acoplamiento es más fuerte que el magnético y por lo tanto ese es el campo que se toma en cuenta, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo funciona esto de la superposición. La superposición ya la hemos visto, la vimos en abstracto, no precisamente, no usamos el ejemplo del campo electromagnético, o sea, es algo general, pero aquí ya es importante que lo asentemos todo en ondas electromagnéticas. Después de todo, estamos en una clase de óptica y la óptica es el estudio y el manejo de los campos electromagnéticos en el régimen de la luz. Bien, entonces, usemos nuestros dos casos hipotéticos: luz linealmente polarizada en X, lo que vimos hace un momento acá, y luz linealmente polarizada en Y. Hacemos la suma, la sabemos hacer. Tenemos que están sumándose tenemos un factor común que es la exponencial. Dijimos que sus amplitudes eran distintas y, muy importante, dijimos que están oscilando en campo en ejes ortogonales. Entonces, ¿eso qué me da? Eso es un fasor cuya amplitud es la suma en cuadratura de estas dos amplitudes y cuya fase está dada por el cociente. Vimos brevemente en clases anteriores los fasores. Y su fase está dada por arco cuya tangente es el cociente es el cociente o la tasa, como ustedes quieran decir, de las amplitudes. Entonces, su intensidad es el promedio al cuadrado de ese fasor que encontramos. Y aquí es algo muy importante en este resultado. O sea, uno puede meter directamente esto acá, multiplicar, o sea, por su conjugado. Y al hacer valer el hecho de que son ortogonales, entonces los términos cruzados se van. ¿Y qué quiere decir eso? Que bueno, aquí me queda que la intensidad es la suma
de las intensidades. Simplemente es lo que estoy viendo acá. Aquí tengo el término de E1 y el término de E2, que me está diciendo que ondas con polarizaciones ortogonales no interfieren. Eso, aunque era de esperarse, es importante mencionar. Entonces, para que se imaginen muy bien, este es el ángulo alfa del fasor. Si yo sumo dos ondas que están ortogonales linealmente, ortogonales en X y ortogonales en Y, pues va a sumar una onda que va a oscilar justo a 45 grados entre los dos ejes. Y bueno, así se ve, ¿no? Es la suma, la superposición de estas dos. También, ojo, tiene la misma fase y tiene la misma frecuencia, distinta amplitud. Entonces va a tener una amplitud distinta, dada por esta suma en cuadratura, y va a oscilar en diagonal a los ejes a los ejes X y Y que yo había delimitado hace tiempo. Bien, ¿será la única opción? Bueno, la respuesta es que no es la única opción, ¿no? Hay otras posibilidades y esas posibilidades nos la da jugar con la fase. Habíamos dicho que eran de la misma fase. Verán que si uno cambia la fase de uno con respecto al otro, entonces las cosas ponen un poquito más divertidas. Entonces, ahora, digamos, vamos a simplificar un poquito la cosa. Vamos a decir que las dos ondas tienen las dos ondas lineales. Estoy considerando otra vez los campos electromagnéticos lineales en X y en Y, igualito que la vez pasada. Pero ahora estoy diciendo que tienen una fase, una amplitud igual, que estoy poniendo acá. Y ahora voy a meterle una diferencia de fase de pi medios. ¿Ok? Bueno, toda la fase está contenida, toda la información del campo, ya lo hemos visto, que hablar con senos y cosenos o exponenciales es equivalente. Si uno toma la parte real, tiene toda la información del campo. Entonces tomamos la parte real. Y, bueno, después de un poquito de álgebra, tenemos que eso nos queda en términos de un seno y un coseno con dependencia temporal. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que es un círculo que conforme va avanzando es como unas manecillas de reloj. Y ojo, aquí yo tengo un signo más y aquí un signo menos. Eso quiere decir que si yo me monto en la onda, si estoy viendo en dirección en la dirección de propagación, en la misma dirección que la dirección de propagación, entonces el campo, la puntita del campo, o sea, la flecha del campo va a ir girando en contra de las manecillas del reloj. Eso, en esta clase, cada libro tiene una convención distinta. Nosotros estamos usando la misma del Hedge, opuesta a la del Kenyon, mucho ojo. Nosotros estamos diciendo que en este caso tiene la polarización circular izquierda. Mucho ojo, si yo me cambio mi punto de referencia y veo la onda que viene hacia mí, entonces yo lo voy a ver como si estuviera a favor de las manecillas del reloj. ¿Ok? Entonces no nos confundamos, nosotros en esta clase nos estamos montando sobre la onda y si la vemos en contra de las manecillas del reloj, a su flechita, a la flecha de su campo eléctrico, entonces eso quiere decir que tiene polarización circular izquierda. Bueno, se imaginarán que existe el otro caso. ¿Y cómo llegamos al otro caso? Pues hacemos lo mismo, decimos que las ondas tienen la misma amplitud, las factorizamos, tienen la misma frecuencia,
las podemos, si sumamos, bueno, aquí nos facilita la vida la frecuencia, a ver. Claro, no nos vamos a hacer bolas en la frecuencia en la que va oscilando, en la que va dando vueltas. Em, bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que la parte real, chequen lo que tengo un error, aquí va un signo menos, déjenme lo cambio de una vez. Vamos a cambiar de una vez y déjenme apago el WhatsApp para que no me haga. Aquí, entonces vamos a ver, y tuk, 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 tuk. Ujú. En este teníamos, sí, perfecto. Entonces aquí, este signo, no, es que estaba en la presentación equivocada, pero en la que tengo está bien. Entonces, no, sí, este es un signo menos. Ahí está. Bien, entonces, lo que va a resultar es que me va a salir este signo menos acá. Y eso va a hacer que yo vea la flecha girando en la dirección opuesta, ¿no? Entonces, en este caso, otra vez, si yo me... Sí, es que no les estoy compartiendo pantalla. Espérenme un segundo, otra vez. Estoy compartiendo la pantalla equivocada. A ver. Ujú. Mm. Bien. Entonces, sí, vemos la flecha girar a favor de las manecillas del reloj. Ojo, si yo me estoy montando en la ola, hagan de cuenta que es, no sé, qué sé yo, un caballo, y yo soy voy sobre la onda. Entonces ahora sí lo veo a favor de las manecillas del reloj. Si lo veo del otro lado está en contra, pero quedamos que yo en esta clase me voy a montar en la onda y entonces voy viendo su parte real, me doy cuenta que gira a favor de las manecillas del reloj y en este caso es la polarización circular derecha. Déjenme borro acá esta para que no se me hagan bolas. Bien. Entonces, ya tenemos dos casos que son muy útiles. Ya lo verán quizá si llevan clase bueno, su clase de física atómica, como, o óptica cuántica, como la polarización hace una diferencia enorme en la forma en la que interacciona la luz con la materia. Y eso es porque imprime un momento distinto y eso hace que incluso tengas distintas transiciones. Bueno, pero eso ya lo verán en otra clase. Entonces, bueno, se podrán imaginar que nosotros usamos dos casos particulares de fase. O sea, aquí lo que hizo el campo de empezar a girar es que le metí una fase, pero le metí fases muy particulares de pi medios y de menos pi medios. Eso me simplificó pasar de exponenciales a senos y cosenos en mi parte real. Sería bueno, hagan las cuentas de acá para acá. Van a ver que es bastante sencillo. Pero ustedes se imaginan que si yo pongo el caso arbitrario, pues ahí sí se me va a complicar un poquito más la cosa.
En la parte real va a tener una amplitud X, donde eh, que depende de una amplitud A, donde yo estoy metiendo solamente los términos que no dependen de la fase, que solo estoy metiendo los términos que dependen de esto que estoy llamando G, que multiplican a esa exponencial. Y la parte en Y está un poquito más complicada, es otra amplitud, con un producto, porque aquí ya me mete ruido la fase, fíjense muy bien aquí, esto me da un producto de cosenos menos, eh, menos producto de coseno por seno. Eso, una vez más, haciendo el álgebra de aquí para acá, les van a salir esos términos que no dependen de la fase y que sí dependen de la fase. En este caso, la flecha donde está el campo eléctrico, pues como se imaginarán, ya no, o sea, fueron dos casos particulares, los círculos. ¿Cuál es el caso general de un círculo? Pues una elipse. Así es. Vamos a tener los mismos dos casos, girando hacia un lado o hacia el otro, pero en este caso, pues la polarización se va a decir que es elíptica. La polarización es elíptica y de hecho es el caso más general y normalmente la luz trae por más circular que tengamos, tendrá una componente elíptica por ahí. Entonces, me faltó borrar esta por aquí. Bien. Entonces, y este también. Ujú. Bien, entonces aquí lo interesante es que incluso es muy fácil de manipular, ya no importa que sea lineal o sea elíptica la polarización. Como ustedes imaginarán, yo la puedo manejar en términos de sus vectores unitarios y entonces se convierte en una suma de vectores. Bueno, pues también podemos definir en términos de lo más sencillo, que es los vectores unitarios del eje X y el eje Y. También podemos usar esa base para definir la base de la polarización izquierda y derecha. Entonces, la definimos así. Ustedes pueden corroborar que entonces, ahí va una raíz de 2 para normalizar. Le damos una parte imaginaria al eje X, la parte real al eje Y. Establecemos la diferencia de fase con este signo de acá. Nos estamos poniendo en el plano complejo. Y entonces, bueno, pues nos quedan nuestros vectores unitarios izquierdo y derecho como bueno, EX menos I, Y entre raíz de 2 y el izquierdo y el derecho como X más I por Y entre raíz de 2. Pueden corroborar en casa los productos los productos, los productos interiores, que todo espacio vectorial necesita un producto interior, van a ver que los vectores paralelos dan 1 y los perpendiculares dan 0, como debe de ser, entonces podemos estar tranquilos que dan. Y uno puede regresar de esa base a la anterior, a la cartesiana, haciendo lo inverso, ¿no? Entonces nos quedan que X es igual. Bueno, lo único que uno tiene que hacer uno es despejar cada una
de las dos para llegar a estas nuevas expresiones. Eso va a ser muy importante para la clase siguiente, en la que vamos a ver cómo se comportan algunos materiales que tienen propiedades especiales con respecto a la polarización. Bueno, ustedes se preguntarán cómo polarizar. En parte ya lo saben. En clases anteriores vimos al ángulo de Brewster y vimos que solo la polarización que es ortogonal a la normal de la superficie se va a reflejar si yo le pego a una superficie a un cristal, por ejemplo, en su ángulo de Brewster. Hay varias formas de hacer un polarizador. Un polarizador, como les muestro acá, es un material. Hay distintas naturalezas que solo dejan pasar luz polarizada en su eje. O sea, esos materiales tienen un eje eh, determinado por su composición interna, y ese eje, solo la luz que esté oscilando, cuyo campo eléctrico esté oscilando sobre ese eje, paralela a ese eje, va a pasar. Si no está oscilando, si su eje de polarización no coincide con el eje del material, entonces no lo va a dejar pasar. Ese es un polarizador. Quizá el primer polarizador lo inventó el mismo que inventó las fotos instantáneas. Yo creo que a ustedes ya no les tocaron cuando todavía se imprimían las fotos. Pero bueno, si lo buscan en Google, Polaroid, así se llama ese tipo de fotos instantáneas. Bueno, pues el que inventó eso se apellidaba Land. Y él se dio cuenta que si yo pongo un arreglo de cablecitos y les corro una corriente en la misma dirección, entonces bueno, va a tener unos electrones libres, y esos electrones se van a acoplar con el campo. Al acoplarse con el campo, van a emitir. Van a emitir con una dirección preferencial. En esa dirección preferencial, esa va a ser la única dirección en la que no van a matar el campo. En todas las demás direcciones van a matar el campo, porque las mismas oscilaciones de los electrones generan campo que se va a superponer con la onda que está pasando. Bueno, aquí, si se fijan, les estoy poniendo un ejemplo donde viene luz con polarizaciones en todas las direcciones, la mata la oscilación de los electrones, y solo queda una dirección. Entonces, eso es lo que hace un polarizador. Bueno, vamos terminando. Aquí me faltaron borrar varias ecuaciones, que no tiene problema, las borramos. Muy bien. Vamos terminando con esta introducción a la polarización. Para ello les voy a platicar de una de las aplicaciones más viejas desde que se descubrieron los polarizadores y las fuentes semi-monocromáticas. Acuérdense que no hay una fuente monocromática perfecta, pero bueno, fueron mejorando la luz de magnesio, la lámpara de magnesio, luego pues, el diodo, los láseres, en fin. Conforme todo esto fue implementando mucho más cuando el láser se inventó. La ley de Malus es la base de varias técnicas en las que se analizan superficies, y es bastante sencilla. Uno tiene una fuente de luz con una polarización que puede estar o no puede estar establecida. Pero seguramente después de pasar por el primer polarizador, P, sí va a estar establecida, va a ser lineal. Si yo le pongo una muestra,
lo voy a complicar tantito, después me voy a regresar al caso sencillo. Funciona para ver propiedades de materiales. Si yo aquí le pongo otro material que le da un cambio de fase a la luz y entonces cambia otra vez la polarización y después yo la analizo con otro polarizador que le llamo analizador. Entonces, olvídense el material, aquí ni siquiera lo puse, pero bueno, lo que va a suceder es que va a haber la luz va a tener polarización lineal, aunque antes no lo tuviera, va a tener polarización lineal paralela al eje del polarizador. Cuando pase a través del analizador, y por eso se llama analizador, porque en el analizador te va a decir cuánta luz tiene proyectada sobre el eje del analizador. El analizador también es un polarizador que también tiene eje. Y recuerden que si yo aquí los tengo, los dos ejes del polarizador y el analizador sobre el mismo plano, entonces cualquier polarización que esté sobre ese plano, eh, pues bueno, se va a descomponer en dos ejes ortogonales. Y el eje si yo aquí lo fijo uno, entonces forzosamente va a tener una proyección sobre el eje anterior y esa es la única luz que va a dejar pasar. Entonces, por ejemplo, yo puedo saber, dependiendo cuánta luz pase, pues imaginarán que yo puedo saber cuál es la orientación de este eje con respecto a este otro. Entonces, ese pues, nos da una expresión bastante sencilla. Como les dije, pasa la proyección. Entonces, simplemente es el coseno, es proporcional al coseno del ángulo. Entonces, solo entra la amplitud de la luz original, que estoy llamando E0, por el coseno de teta. Ese es el campo que alcanza a colarse después de los dos polarizadores. Su amplitud es proporcional al cuadrado de lo que tenemos, del campo que pasó. Y entonces, este es el comportamiento que uno espera. Entonces, sí, es el comportamiento de un coseno cuadrado. Entonces, bueno, seguramente, no sé si ya hayan hecho esta práctica en el laboratorio, pero uno, pues, si tiene dos polarizadores y ya sabe cuál es el comportamiento que debe esperar, si le mete un material en medio, entonces forzosamente la diferencia pues va a deberse al material. Y es así como uno puede saber la influencia del material sobre la polarización de la luz. Si tienes un material que no conoces cómo influye sobre la polarización de la luz, esta es una forma más o menos sencilla de estudiarlo. Bueno, una otra forma de ver cómo funciona la cosa es eh, hacer la gráfica en coordenadas polares. Aquí yo lo que estoy haciendo es, eh, en coordenadas polares, graficar el coseno cuadrado de teta. Entonces, como podrán ver, cuando teta es 0, yo tengo máxima transmisión, vale 1. Bueno, aquí fíjense en el valor absoluto, más y menos 1, tengo la máxima transmisión. Y cuando vale pi medios, eso corresponde a esto. Es cuando el coseno de teta es 0. Muy bien. Bueno, entonces, con esto termino este video. Estén atentos al siguiente video, que es el de birrefringencia. Con esto creo que ya pueden comenzar a hacer su tarea, la tarea que están que están comenzando a trabajar en ella. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.